Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar una vez más de Bitcoin. Sé que puedo ser un poquito pesado, pero tenéis que entender de que ahora mismo la situación no acompaña para las altcoins. Intentar predecir el movimiento de una altcoin es directamente predecir el movimiento de Bitcoin. Lo que sí que puedes llegar a ver es que si tenemos un nivel de soporte en una altcoin y Bitcoin baja, pues tener en cuenta que a lo mejor esa altcoin puede caer hasta ese punto, pero ahora mismo en general el movimiento de Bitcoin es quien está dirigiendo todo el mercado. Creo que no estoy descubriendo nada, pero intento ser un poco pesado para que entendáis de que esto ahora mismo, el juego es este. Tú puedes tener muy buenos análisis, puedes tener muchas monedas, pero tú entras ahora mismo en TradingView y te das cuenta que la gran mayoría de criptomonedas están en números rojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues obviamente hablar de esta fantástica moneda que imagino que no conoceréis. Bueno, claro que sí, sí es Bitcoin. Entonces, la cuestión, ahora mismo el índice de miedo y codicia se está ubicando en el 23%, ¿vale? ¿Qué significa 23%? Significa que ahora mismo hay Extreme Fear, que no creo que tampoco sea una locura, la locura sería un 10%, pero veo como que la gente es muy pesimista. Y esto también al final el sentimiento del mercado normalmente hace el efecto contrario. Me explico. Ya sabéis que el mercado, el 90% de las personas a nivel estadístico pierden dinero. ¿Qué significa? Que tienes que pensar como el 10% de esas personas. Si todo el mundo está bullish, tú tienes que ser bearish. Y si todo el mundo es bearish, tú tienes que ser bullish. ¿Esto qué significa? Que como más cerca estemos del 23, del 20, del 19, del 15... más cerca estamos de esa recuperación. ¿Por qué? Pues porque este indicador no es que me hayan pagado por hablar de él siempre, pero es que es un indicador que mucha gente utiliza y tiene mucho en cuenta. Entonces, tú cuando te pones a mirar el histórico, sabes que todo lo que haya tocado un 10% o un 20%, normalmente siempre viene una recuperación inmediata, ¿vale? Vemos muchos toques, recuperación. Aquí vemos una fuga, ¿vale? Obviamente estas fugas son las caídas importantes, ya sea la del COVID, ya puede ser, por ejemplo, la caída de los 60 a los 30.000 dólares, incluso un poquito menos. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que ahora mismo nos ubicamos en unos puntos críticos, ¿vale? Donde lo más sensato sería pensar de que se está acercando una corrección. Yo empiezo a ver que hay más factores positivos que negativos, pero no creo que tengamos una corrección, ¿vale? O sea, un movimiento alcista en breve. O sea, obviamente creo que tiene que pasar un tiempo. De hecho, os voy a enseñar un poquito mi análisis y qué creo que puede ocurrir, porque al final el mercado es cíclico y muchas fases o muchos ciclos del mercado se suelen repetir en numerosas ocasiones en temporalidad alta y en temporalidad baja, ¿vale? Tú puedes ver un movimiento en 4 horas o en 1 hora, incluso en 5 minutos, que luego puedes tener la misma estructura de patrón en un gráfico mensual, ¿vale? Al final ya sabéis que una vela diaria indica pues a lo mejor con un doji una reversión del precio, pero es que en 4 horas también indica lo mismo, pero es que también hay patrones y hay estructuras, y todo esto es normalmente piezas fundamentales para poder entender el análisis técnico. Entonces, tenemos aquí el índice, obviamente estamos en zonas de donde normalmente tenemos una recuperación, la cuestión es que no sabemos cuánto vamos a tardar, pero obviamente también podemos tener una caída más, lo que va a provocar es que aún se limpie más el mercado. Pensar que ahora mismo, si estáis holdeando Bitcoin o altcoins, sois los valientes que habéis holdeado, que no habéis vendido arriba, ¿vale? Porque a lo mejor pues no queríais, por motivos personales o lo que sea, no voy a discutir, pero también tenéis que entender que ahora mismo pues no es el mejor momento de vender, a nivel personal me lo digo a mí siempre, porque estamos en un punto donde todo el mundo es súper pesimista y vender ahora pues sería un gran error, porque hay que vender siempre obviamente cuando el mercado está alcista y no bajista. Entonces, ahora mismo, ¿qué puede venir? Pueden venir diferentes situaciones. Una caída un poquito más pronunciada simplemente para hacer la última limpiada del mercado, porque se puede, o sea, pues se puede producir y no me extrañaría. O ya directamente tener un movimiento algo bajista, algo para crear alguna especie de triángulo, una cuña, de hecho lo vamos a comentar a continuación, que esto ya provoque una ruptura final. Porque ahora mismo, viendo el gráfico, lo vais a ver conmigo, no estoy viendo nada que nos pueda indicar, pues sí, esto ya es una clara indicación de que el movimiento alcista está a la vuelta de la esquina. No lo creo y por eso os lo quiero explicar, ¿vale? Obviamente, ya sabéis que el mercado
no consiste en acertar más veces que equivocarse. Creo que me equivoco mucho más de lo que acierto, pero la clave es entender de que cuando intento acertar siempre, porque cada operación o decisión que tomo es para intentar acertar, obviamente, siempre busco pues una rentabilidad que me permita pues tener pérdidas, ¿vale? Es decir, si yo por ejemplo hago 5 operaciones, puede perfectamente ocurrir la situación de que pierda en 4 y en una gane, y en esa única que gane me sirva para recuperar las 4 pérdidas y encima conseguir ganancias, ¿vale? Aquí es donde quiero llegar, es que la gente se piensa que para ser rentable es intentar acertar más de lo que pierdes. Esto no funciona así. Por eso normalmente cuando tú haces operaciones tienes que ir con un risk-reward de 3-1 para así solventar las pérdidas con una sola victoria, una sola ganancia, una operación ganadora. Y en este caso pues es un juego mental que tenéis que entender. Entonces, vamos un poquito a explicar también los retornos mensuales de Bitcoin. Normalmente estamos acostumbrados de que finales de año siempre eran bastante buenos para Bitcoin, porque normalmente, pues habíamos comentado que noviembre y diciembre siempre eran meses buenos, ¿vale? De hecho, yo hice el vídeo y lo podéis ir a ver porque todo lo que explicaba tenía mucho sentido. Tú haces una media anual, ¿vale? De los meses de o sea, una media mensual de todos los meses de noviembre y de diciembre, y los retornos eran bastante alcistas. ¿Qué pasa? Que también ahora mismo jugamos un poco con la psicología de las masas. Hay mucha más gente, no es lo mismo a lo mejor 2019 o 2020 que 2021, que ha entrado muchísima liquidez y el market cap general de criptos ha crecido muchísimo, y como hay muchos retails, hay muchas personas que entran aquí a operar no teniendo en cuenta que esto es un mercado financiero, será más regulado o menos regulado, pero es un mercado financiero, y pensar que en Wall Street la gente pierde mucho dinero. Pues el mercado cripto, que aún es más volátil, también puedes perder mucho dinero, y es por eso que hay que entender que no es muy buena idea tampoco seguir las masas. O sea, yo por ejemplo, cuando noto que muchas personas están empezando a ganar mucho dinero y no es algo habitual en ellos, yo normalmente lo que hago ya es cubrirme las espaldas. O sea, a mí lo que me interesa es que la gente exponga sus emociones, porque yo con eso luego puedo interpretar las cosas, ¿vale? Puede parecer muy de ida de olla, pero os aseguro que no es tanto ida de olla, sino que son cosas que tú puedes utilizar. Cada uno tiene sus armas. Aquí, por mucho que estemos rollo family friendly, de todos aquí queremos ganar y demás, tenéis que entender que cuando tú ganas, otro ha ganado. O sea, cuando tú ganas, otro ha perdido, y cuando tú pierdes, otro ha ganado. Y al final el dinero pasa de unas manos a otras. Entonces, yo tampoco no soy el tonto que voy a estar aquí holdeando siempre, sino por eso siempre os he comentado de que la clave son hacer ganancias parciales o básicamente compras parciales, para así promediar y no quedarte con las manos vacías de decir, ostras, pues ahora no tengo dinero o ahora me he comido una caída. Siempre hay que tomar ganancias. ¿Y por qué tomamos ganancias? Pues porque como no sabemos mucho de trading a nivel aspecto general, no va por ti o por otra persona, sino que imagino que la gran mayoría de personas que me siguen pues a lo mejor no tienen un conocimiento suficiente para tomar decisiones en base a un análisis técnico y a un razonamiento. Lo que pasa es que al final pues se comen todas las caídas y todas las subidas. O sea, me sirve cero si tú has comprado muy abajo, has podido llegar a vender y hacer un por 10, si luego te has comido una caída de un 80%, porque al final estás perdiendo el tiempo y no estás optimizando pues esos holdings que tú tienes, ¿vale? Entonces, cambiando de pestaña, vamos a por análisis técnico, que por cierto, no os lo digo mucho, pero si dejáis un buen like, ayuda muchísimo a que el canal se siga posicionando y que más gente vea este contenido, ¿vale? Creo que Alex y yo somos personas que nos olvidamos de pedir likes a veces, pero bueno, si lo dejáis, la verdad es que os lo voy a agradecer muchísimo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora mismo? El retorno de Bitcoin, ¿vale? En lo que va de año es de un 56%. Puede llegar a ser de un 50%, no me extrañaría, de hecho tendría que ser más o menos hasta un 44%, pero lo que os quiero enseñar es que no todos los años tienen que ser meses super bullish para Bitcoin. Entonces, ¿crees que va a haber un bear market? Y si lo es, ¿cómo va a ser? Yo creo que no va a haber un bear market como consideraríamos que es decir, de meses y meses y meses de cero movimiento alcista, sino que lo que voy a ver es más un movimiento más sano. Es decir, lo típico que hemos comentado siempre, pues una subida, una corrección de un 20%, una subida, una corrección de 20%, y no movimientos tan explosivos como podía haber sido todo este bull run, que el que compró en octubre, ya sabéis, las botas que se han puesto, ¿vale? Porque ha sido una locura todo el movimiento. Entonces, yo creo que ya no lo tendremos, ¿vale? Esto lo tendremos más en las altcoins, pero en Bitcoin creo que va a ser un movimiento más escalonado, algo más lento, como podría ser perfectamente Nasdaq, un índice americano o el S&P 500, ¿vale?
que los tengo por aquí, al final tienen un movimiento que a mí me interesaría muchísimo que el de Bitcoin fuese de este estilo, ¿vale? Que siempre subiendo, siempre subiendo, siempre subiendo, pero con sus correcciones. Aquí tenemos corrección, aquí tenemos correcciones, aquí tenemos una corrección más importante, aquí también y aquí también. O sea, siempre tendremos estas correcciones. Entonces, no hay por qué preocuparse, entonces, de por qué Bitcoin ahora mismo pues está corrigiendo un poquito más. Pues que corrija, al final tú puedes comprar más barato. O sea, no lo veas con malos ojos. Porque si tú crees en la tecnología de Bitcoin y en lo que representa Bitcoin o cualquier altcoin, tú tienes que holdear. O sea, a ti el precio realmente te da igual. Sí que es cierto que como inversor no te interesa, pero si tú crees en la tecnología y crees en el proyecto, a ti te es indiferente si el precio está subiendo o está bajando. Al contrario, si tú has tomado una decisión para invertir en un proyecto, ¿vale? Y ese proyecto sigue cumpliendo todo lo que han dicho, si baja y no quieres comprar, no te entiendo. Porque tú al final estás creyendo en la tecnología y lo que está haciendo este proyecto. Entonces, es por eso que, por mucho que mismo tengamos caídas, por mucho que me podáis decir, ostras, y D-Race, y SLP, y cualquiera que hayas comentado en el canal, Polkasity, Altura, estas ahora mismo también tienen caídas. Hombre, pues obviamente tienen caídas. Cuando un mercado se manipula, tanto alcista como bajista, afecta a todas las monedas y siempre hemos entendido y os he comentado de que las altcoins son más volátiles y al igual que suben más, también bajan más. Entonces, por eso que si no queréis tener sustos, una parte del portfolio, si la queréis dejar en Bitcoin, lo que os vais a ahorrar es movimientos más volátiles, ¿vale? Vais a tener pues una tranquilidad, ¿vale? Que al final pues se compensa según qué persona. Entonces con Bitcoin clarísimamente vemos que, de hecho creo que es algo que se ve bastante obvio, ¿eh? Estamos como en un rango, ¿vale? Que obviamente como más cerca estemos de arriba, pues antes se va a romper y si llegamos aquí pues se va a romper para abajo. Esto ya lo tenemos claro. Entonces, algo que también me interesa, que os quiero comentar, es que al final los mercados son cíclicos. Y todo lo que ocurre en el pasado puede ocurrir en el presente y también en escala grande puede pasar en escala pequeña, ¿vale? Temporalidad mensual, un patrón de velas o un patrón de corrección se puede producir en temporalidad de 1 hora y es clavado, ¿vale? Entonces, cuando ya entendéis que esto funciona así, porque al final las velas lo que hacen es representar un poco la psicología humana, porque el ser humano al final toma decisiones y esas decisiones se pueden sacar patrones porque el humano repite comportamientos. Entonces, al final, el análisis técnico lo que te hace es contar de alguna forma todos los movimientos de una persona, ¿vale? Ya sean ballenas, sean instituciones, pero me entendéis por dónde va, ¿no? Entonces, cuando ya veis un poquito que todo se puede repetir, también es interesante intentar encontrar estructuras que en el pasado se han producido, que han funcionado para que rompa hacia la alza, y que también se pueden aplicar ahora mismo en el presente. De hecho, yo en Twitter sigo varias personas que se dedican a esto, en buscar patrones que se asemejan muchísimo a patrones del pasado y que al final, pues, tienen muchísimo sentido, ¿vale? Es por eso que yo creo, ¿vale? A nivel personal, que este movimiento que estamos viviendo ahora mismo, por aquí podríamos decir, ¿vale? Todo este movimiento es un movimiento muy parecido al que se está viviendo justamente por aquí, ¿vale? Es decir, esto que he marcado es esto en miniatura, ¿vale? Tenemos la corrección inicial que podríamos decir que es esto de aquí, vamos a decir. Y luego tenemos también esta cuña, ¿vale? Alcista que finalmente acaba rompiendo por abajo. Y tenemos pues ese pullback y para abajo. Entonces, aquí también se aprieta el precio. Tenemos la caída, la corrección y la caída, ¿vale? Entonces, ¿ahora dónde estamos? Pues estamos en esta fase de aquí, que es la que se está desarrollando, ¿vale? ¿Y se puede desarrollar dónde? Pues por debajo de esta diagonal bajista. Este sería un poco uno de los últimos análisis que os comenté, lo quiero volver a explicar porque creo que es bastante coherente. Repito, no intento sorprenderos aquí con un análisis de locos, con 1000 números, porque al final creo que también simplificar las cosas es beneficioso muchas veces. Entonces, cuando sacamos esta conclusión, yo ya puedo estar más tranquilo porque sé que al menos el precio va a estar en este rango comprimido varios días. ¿Cuántos días? Pues ahora os enseño el gráfico de 4 horas y ahí os voy a enseñar realmente lo que yo estoy esperando que ocurra. De hecho, disculparme que lo tengo que poner aquí. Ahí está. Entonces, esto sería un poquito la situación actual según en mi cabeza, ¿vale? Esto es lo que yo estoy buscando. No sé si va a ocurrir, pero si ocurre, pues perfecto. Que básicamente sería este movimiento que tenemos aquí, ¿vale? Lo he replicado para este patrón que tenemos aquí. Tiene bastante sentido, ¿vale? Tiene bastante sentido porque después de la caída, ¿vale? Después del máximo, que sería este máximo de aquí, tuvimos este máximo, ¿vale?
Luego tuvimos la caída con la corrección, que sería todo esto de aquí, que sería todo esto de aquí. Y ahora mismo hemos visto otra caída pronunciada, ¿vale? Y entonces esta fase es la que estamos desarrollando ahora mismo en este ratio, ¿vale? Esto es un poco lo que yo tengo en mi cabeza, creo que se puede cumplir perfectamente porque de momento pues se está cumpliendo, tenemos una corrección siempre por debajo de la media móvil de 4 horas de 50 y podríamos tener una caída, podríamos tener otra subida, pero sí que es cierto que creo, ¿vale? A nivel personal, a no ser que tengamos noticias muy importantes, de que hasta que no tengamos una ruptura contundente de esta diagonal que yo aquí me he marcado, probablemente no tengamos noticias alcistas. Simplemente pues va a ser un movimiento, ¿vale? Más correctivo, menos correctivo, algo más alcista, algo más bajista, pero que después de varios toques, incluso una fuga de esta diagonal, probablemente podamos ya subir hacia arriba, crear un pullback y empezar a escalonarnos por encima de estos niveles. Obviamente no va a ser una subida fácil, nadie te había dicho que para llegar a los 80.000 o lo que tenga aquí apuntado, tengo apuntado 80.000, no creo que sea directamente piloto automático y esto se consigue en un momento. Obviamente el mercado siempre va a intentar quitarte los tokens, va a intentar siempre que tú te quedes con tokens a mayor precio y que al final saques menos rentabilidad porque las ballenas saben esto. Cuando las ballenas saben esto, es que es muy fácil jugar. Cuando tú tienes mucho dinero y puedes jugar con la emoción de las demás personas porque tienes más experiencia, obviamente tú estás compitiendo con otras personas para ganar más dinero, pero los que ganan más dinero son los más buenos. Entonces tú tienes que aprender de ellos. Puedes ir en su contra o puedes sumarte a sus movimientos. Entonces yo sé que ahora mismo todo el mundo está ya cansado. Yo sé que ahora mismo todo el mundo está deseando que suba, pero yo creo que lo más sensato es simplemente jugar con la paciencia de las personas. ¿Cómo juegas con la paciencia de las personas? Aburriéndolas. Cuando una persona se aburre, lo que hace al final es decir, mira, pues vendo y a tomar por saco. Si baja, al final la gente ya lo que hace es directamente holdear, porque es un movimiento bajista, no les da tiempo, pues ya toca holdear. Pero cuando te mueves mucho de forma correctiva, creo que es uno de los movimientos que más puede molestar a las personas. De hecho, ¿cuánta gente estuvo hasta las pelotas de este movimiento? O sea, muchísimas personas. Incluso yo aquí estaba ya, por favor, sube, haz algo, pero haz algo. Entonces aquí mucha gente se desquicia y al final lo que hacen es vender. Entonces aquí es lo mismo, o sea, lo que están haciendo es intentar jugar con vuestras emociones. Podrá tardar más, podrá tardar menos, pero la cuestión es que cuando tengamos una ruptura con fuerza, ¿vale? Yo creo que el nivel ahora mismo elemental son los $55.000. A partir de aquí tendremos buenas noticias. Ahora mismo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la media móvil de 4 horas se está respetando. Seguimos haciendo unos mínimos decrecientes. Hasta que no tengamos pues una ruptura de este nivel, pues no podremos cantar victoria. Pero tenemos diagonal bajista, tenemos media móvil de 4 horas y encima estamos haciendo mínimos decrecientes. Por lo que no hay que ser súper optimista, ¿vale? Sería ir un poco en contra del análisis técnico. Pero sí que es cierto que al corto o medio plazo creo que Bitcoin va a tener una muy buena subida. Me atrevería a decir que a principios de febrero va a ser cuando empezaremos a ver lo interesante, ¿vale? Hasta finales de enero probablemente no tengamos nada claro, al menos bajo mi punto de vista, y a partir de aquí pues ya podremos empezar a tomar decisiones, pero es clave saber qué ocurre en este rango y lo que se forma, ¿vale? No es lo mismo un doble suelo, no es lo mismo una acumulación, no es lo mismo una forma de cuña. Veremos qué ocurre, ¿vale? Pero este sería un poco mi punto de vista. Así que ahora mismo, paciencia, sí que podremos entrar en temporalidad mucho más baja. Podríamos sacar aquí, pues, hipótesis, pero creo que tampoco no es súper interesante ahora mismo ponernos a analizar gráfico de 1 hora, porque tenemos esta diagonal que se está respetando y poco a poco más por ahora. Así que bueno, ahora sí que sí, esto es todo y nos vemos por el canal. Y nada, súper contento también por el apoyo de los últimos vídeos. Veo que hay comentarios que os ha servido muchísimo el vídeo, también mi reflexión y demás. Esto al final pues también me motiva a que siga subiendo vídeos. Yo al final esto lo hago un poco por hobby. Cuando tengo un tiempo libre intento escaquearme y me grabo un vídeo porque me gusta. Pero también os digo que en 2022 me lo quiero tomar un poquito más en serio, porque ya que tendré el setup y todo, pues todo lo que pueda aportar a nivel de conocimiento, pues la verdad es que no me importa y sé que os sirve muchísimo. Así que esto, no me enrollo más, un saludito y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.